Quería hablar sobre la interacción entre competencia, defensa de la competencia y regulación. Este es un tema muy importante porque nosotros tenemos impactos muy relevantes de la regulación sobre los mercados y sobre el poder de mercado. Entonces es un gran placer de hablar con ustedes sobre ese tema y quería me concentrar sobre 3 puntos. El primer, la importancia de la infraestructura. Quería enfatizar la importancia de la infraestructura para el crecimiento y para la competencia. Cuando un país no tiene una infraestructura adecuada, no tiene condiciones de crecer y los mercados son mercados que no tienen el grado adecuado de competencia. Segundo punto, el rol de las autoridades de competencia es esencial en los sectores regulados de infraestructura. En CADE, la Autoridad de Competencia en Brasil, nosotros tuvimos una experiencia que es interesante de interacción con los entes reguladores de las telecomunicaciones, del sector eléctrico, de los entes reguladores en general. Me gustaría conocer más sobre la experiencia de Ecuador y discutir con ustedes las cuestiones sobre esta relación entre competencia y regulación. Y por último, me gustaría hablar un poco sobre algunos aspectos de la experiencia de Brasil, sobre la experiencia de CADE, que tal vez sean útiles para pensar la experiencia en Ecuador. Entonces tenemos 3 puntos y 3 puntos que vamos a discutir. El primer es la importancia de la infraestructura para el crecimiento. Acá tengo una evidencia. La fuente es el World Economic Forum, es de Global Competitiveness Report. Nosotros tenemos acá el GDP per cápita y acá la calidad de la infraestructura. Entonces, nosotros podemos ver que hay una relación positiva entre la calidad de la infraestructura y el PIB per cápita. Acá por países de Sudamérica también tenemos la misma relación. Vemos que en general los países de Sudamérica tienen una infraestructura que no es tan buena cuanto la infraestructura de los países más adelantados. Esto es un problema para el crecimiento y para competencia. Acá tenemos, por ejemplo, el ranking y la situación de Ecuador, de Brasil, que están lejos de los primeros lugares como Hong Kong, Singapur y Alemania, que tienen una infraestructura más adelantada. Esa es una evidencia sobre Brasil, que es la relación entre la tasa de inversión y el crecimiento de la economía. Entonces, en general, muchos países en Sudamérica tienen una tasa de inversión que no es suficiente para un crecimiento más acelerado.
En caso de Brasil, por ejemplo, sería necesario aumentar la tasa de inversión entre 5 y 7 puntos percentuales. Aquí tenemos una evidencia de una comparación con países como China e India, y vemos que en caso de Brasil la tasa de inversión es más baja, bien más baja que, por ejemplo, en China. Entonces, hay una necesidad de aumentar la tasa de inversión. Aquí tenemos una evidencia sobre saneamiento, que es un segmento de infraestructura muy importante, especialmente importante para la salud de la gente y para el medio ambiente. Vemos acá las mejores ciudades en Brasil en términos de saneamiento y las peores, ¿no? Que nosotros hicimos una investigación de 100 ciudades brasileñas y de la situación del saneamiento en las 100 ciudades brasileñas. Vamos a comparar las 20 mejores con las 10 peores y mostrar las consecuencias para la salud de este hecho. Entonces acá, por ejemplo, tenemos hospitalizaciones por diarrea, un problema típico de cuando no hay saneamiento. Entonces, es posible ver que en los casos de las ciudades con peor saneamiento, hay una tasa de hospitalización por diarrea mucho mayor que en las ciudades donde hay un saneamiento de buena calidad. Entonces, esto muestra cómo la infraestructura es importante, no solamente para el capital físico, para el crecimiento de la economía, pero es muy importante también para el capital humano de las economías. ¿Y cuáles son las causas de falta de infraestructura? Hay un problema de planificación, de gestión, una baja capacidad de inversión del Estado, hay falta de incentivos para promover la inversión privada, y un problema muy importante es la falta de una regulación adecuada. La buena regulación es clave para aumentar la inversión en la economía en general y en la infraestructura en particular. Es muy importante tener una buena regulación para tener una buena infraestructura. Además, es importante tener una buena infraestructura para tener competencia en los mercados. Si la infraestructura es mala, si no hay buenas rodovias, saneamiento, telecomunicaciones, pocos grupos económicos detienen un poder mayor sobre puntos claves de la economía, y hay más poder de mercado, hay menos competencia en los mercados. Y la autoridad de defensa de la competencia tiene un rol muy importante para promover una regulación que aumente la competencia en los mercados, que aumente la tasa de inversión en la infraestructura. Entonces,
creo que la interacción entre las autoridades de defensa de la competencia y las autoridades de regulación debería ser una prioridad para las autoridades de competencia en todos los países, especialmente en países en desarrollo que tienen necesidad de crecer más y tienen necesidad de tener una infraestructura adecuada. Entonces, ese es el punto que quería hacer sobre la importancia de la infraestructura. Pregunto si después de ese punto número 1 hay preguntas sobre él o podemos pasar al punto número 2. Más importante, pregunto si es posible comprender mi portuñol. Muy bien, entonces proseguimos. Punto número 2, la relación entre regulación y competencia. Primero, para empezar, algunos aspectos sobre la regulación. ¿Qué es regulación? Podemos tener una definición muy general sobre la limitación de decisión de los individuos u organizaciones garantizados por el poder de sanción. Es una definición muy general sobre regulación. Hay mercados para los cuales no hay necesidad de una regulación muy minuciosa. Hay mercados que tienen fallas de mercado, entonces es necesario haber una regulación mayor. Las fuentes de fallas de mercado son varias. Quería enfatizar la fuente de falla de mercado más importante para nuestra discusión de hoy, que es el poder de mercado. Mercados donde hay un poder concentrado de mercado y por lo tanto, la necesidad de intervención por parte de la autoridad. El poder de mercado, podemos tener un mercado con solamente una empresa, entonces tenemos un monopolio, podemos tener un gran poder de compra, tenemos solamente una empresa que adquiere los bienes, entonces tenemos un monopsonio. Pero hoy estamos interesados en el concepto de monopolio natural, que es diferente de monopolio simplemente. En el caso de monopolio natural, tenemos una situación que no solamente hay una empresa, pero la manera más eficiente de producir es con una empresa. Las economías de escala y las economías de escopo son tan grandes que es más eficiente, el costo medio es más bajo cuando tenemos solamente una empresa en el mercado. Y si tenemos solamente una empresa en el mercado, con una característica de costos medios muy bajos y decrecientes, ¿no? Entonces tenemos una situación como esta, con costos decrecientes, y una situación con el costo marginal menor que el costo medio. Entonces, en estas circunstancias, y acá preguntaba a mi amigo Fausto, quien estaba en el público, y los economistas, a ellos les gustan mucho los gráficos, pero a veces los abogados no les gustan tanto. Entonces pido disculpas
pero un economista siempre tiene que utilizar un gráfico, ¿no?